La vacuna contra la gripe que se da anualmente en algunos casos cambia porque muta también el virus que la produce, que es el virus de la influenza. Cuando esa mutación se da en forma brusca, estamos frente a un nuevo tipo de virus. Ese es el caso, por ejemplo, de la gripe aviar. El tema que nos convoca hoy es el de la gripe aviar, que ha generado, como es lógico, una gran expectativa en la población y además un gran temor por las implicancias o consecuencias que puede tener en función de lo que ha ido divulgando la prensa con una razonable base de verdad. Es importante, justamente para que la población tome una conducta positiva, estar alerta, prevenida, pero de ninguna manera para generar falsas expectativas o lo peor que puede ser pánico, tratar de aclarar un poco de qué se trata y qué implicancias tiene. Es bien conocido que en el ser humano, dentro de las patologías respiratorias comunes, una relevante, importante, es la gripe. La gripe está provocada por un virus que se llama virus influenza, de los cuales hay distintas variedades: influenza A, influenza B, influenza C, y a su vez, dentro de cada uno de estos, A, B, C, hay además otras subvariedades. Desde el punto de vista de impacto en la población a nivel mundial, se recuerda la famosa gripe de media española, por donde se origina en Europa en el año 18, que fue lo que se denomina una pandemia, o sea, una epidemia global. En esa oportunidad no había antibióticos ni los medios de cuidado que hay ahora, y determinó que hubiera una alta mortalidad en Europa y en América del Norte especialmente. ¿Qué es una pandemia, entonces? Y para después llevar a la posibilidad de una pandemia por gripe aviar, si es factible o no. Una pandemia es una epidemia global, pero que no se da así, porque tiene que haber varias condiciones. La primera condición es que apareciera una variante de virus que es relativamente nueva, lo cual implica que el grueso de la población no va a tener ningún tipo de defensa porque no ha habido, digamos, contacto previo. El otro requerimiento para que haya una pandemia es que provoque una enfermedad grave, una enfermedad en este caso respiratoria. Y como pasa con las enfermedades respiratorias, como pasa con un resfrío, como pasa con una bronquitis de otra causa, la transmisión se da de persona a persona a través de la tos, del estornudo. Entonces, el tercer requerimiento es que haya facilidad de transmisión de persona a persona. Si se dan estas tres condiciones, con un determinado agente infeccioso, en este caso el virus influenza, uno puede potencialmente tener una pandemia. Así como el virus influenza afecta a los seres humanos, también afecta a animales, y afecta a mamíferos, afecta a aves, distintas variedades de aves, o sea, aves silvestres o aves domésticas, de criadero, patos, gansos, pollos, fundamentalmente. Y también puede afectar a porcinos, a ganado vacuno, es más infrecuente, a perros, a gatos, o sea, es un virus, el virus influenza, de gran difusión. En el año 97, en el sudeste asiático, en Hong Kong, en el área de Hong Kong, se describe por primera vez un brote epidémico de gripe aviar, pero además que hubo algunos casos humanos de justamente personas que estaban en contacto con estas aves infectadas. Del año 97 para acá hubo periódicamente comunicaciones de casos de gripe aviar que a veces afectaban a los seres humanos. Todo esto adquiere una relevancia importante en los últimos 3 años, donde aproximadamente ya hay reportados a los organismos de registro internacional de este tipo de patología, casi 200 casos humanos de virus influenza aviar. Dentro de las subvariedades que dan gripe aviar, hay una que aparentemente es la más problemática, la más agresiva, la que tiene condiciones para dar una pandemia, que es la que fue responsable de la mayor parte de los casos del año 97 para acá, que es lo que se denomina virus influenza tipo A H5N1.
Eso puede parecer muy técnico, pero ¿cómo hacen de una manera relativamente fácil para poder clasificar las distintas variedades? El virus de la influenza tiene unas proteínas en la capa externa que tienen una sigla, de acuerdo al nombre que tiene, que se llama HON, que es hemaglutinina neuraminidasa. Son 2 proteínas. Y a su vez, de cada una de esas hay distintas variantes, 1, 2, 3, cuales se pueden combinar. Otra de las particularidades que tiene el virus de la influenza es que se pueden intercambiar, o sea, si una persona tiene un determinado tipo de virus influenza y se enfrenta ante otra que está portando, terminando de curarse de una gripe con otra variedad, se puede intercambiar material genético entre un virus y el otro y empiezan a producirse modificaciones o mutaciones. Y una de las particularidades que también tiene el virus de la gripe, el virus de la influenza, es que cada tanto se produce una gran modificación. La primera condición para una pandemia, que aparezca una forma nueva, el H17, para dar un ejemplo. Para eso no hay defensa. Si hay posibilidad que de una enfermedad grave y se transmite de persona a persona, están las condiciones para una pandemia. Esto es lo que potencialmente ha empezado a ocurrir. No hay pandemia en cuanto a casos humanos, pero están las condiciones dadas. ¿Por qué? Porque como afecta el virus de la influenza aviar tanto a aves domésticas como aves silvestres, un rol fundamental en la transmisión de esto son las aves migratorias. Y hay migraciones que están perfectamente establecidas desde hace mucho tiempo dentro del continente asiático, en el continente europeo, de Europa a Asia, de Asia a Europa, entre Europa y América del Norte, y por supuesto hay migración también de América del Norte a América del Sur, y de América del Sur a América del Norte. La migración más conocida para nosotros justamente es la de las golondrinas, que vienen del sur de Estados Unidos, de California, a ocupar el centro, la zona de la pampa húmeda. En realidad lo que se está viendo en este momento, en el periodo invernal, en contraestación, que es cuando justamente se da la mayor tasa de ataque del virus de la gripe, que es en los meses de frío, fines del otoño y durante el invierno. Es que ha habido casos de gripe aviar transmitidos por aves a través de las migraciones, que cuando llegan a un determinado lugar, si esa ave silvestre toma contacto con un criadero de pollos, en el criadero de pollos, o de patos, o de gansos, tiene todas las condiciones para que se produzca una epidemia en ese criadero, porque están en un lugar muy estrecho, por más que haya muy buenas condiciones sanitarias, concentradas una enorme cantidad de aves. Entonces, la gente que cuida esas aves, si es que hubiera en ese caso un brote de gripe aviar, al tomar contacto, por esta particularidad de cómo van cambiando de agresividad los virus, adquirir gripe aviar. En realidad los casos que ha habido hasta ahora han sido por contagio directo, por manipular patos, gansos domésticos que estaban infectados. Entonces se produce una gran entrada de virus a un organismo que no tiene ningún tipo de defensa, porque la defensa que ese organismo podía tener para el virus clásico de la gripe no le sirve esos anticuerpos para el de la gripe aviar. ¿Cómo entonces esto se puede evitar? ¿Cómo puede eventualmente llegar a nuestro país? Y por cómo se preparó el país, o se está preparando el país para esto. En este momento, casos reportados humanos en América del Norte no ha habido. Sí ha habido, como es bien conocido, en Asia, en Europa, digamos, grandes cantidades de poblaciones de aves domésticas o no afectadas. Y ha habido casos muy puntuales en granjas con un contacto así muy no industrial, digamos, con patos, con gansos, y han fallecido chicos, inclusive de una misma familia. Lo que puede ocurrir es que cuando termine la temporada de invierno, o sea, ya terminó, empieza justamente la migración al revés. Entonces, que nosotros tengamos la llegada a nuestro continente de aves que vienen de América del Norte. En el invierno están dadas todas las condiciones para que el virus influenza se multiplique y se vaya transmitiendo de persona a persona. Acá es donde tiene un rol relevante
virus de la gripe común, la que todos conocemos, la vacuna para prevenirlo. Ahora, es importante aclarar en este momento, porque la gente se puede preguntar, yo me vacuno para la gripe común, ¿me sirve para la gripe aviar? En realidad, la vacuna de la gripe común, que se va haciendo año a año de acuerdo a esas pequeñas modificaciones que habíamos hablado, que tiene el virus de la gripe. Hay varios laboratorios de referencia en todo el mundo que van tomando muestras para ver qué virus de la gripe anda circulando. De acuerdo a esa variedad, cada verano se prepara la vacuna que se va a aplicar en el otoño que sigue. Nuestro país también tiene una red muy calificada para esto. Pero la vacuna de la gripe no sirve para la gripe aviar. Se dice que cuanta más gente esté protegida con vacuna antigripal común, hace que el virus común de la gripe no circule, porque lo frena la gente vacunada. Si llegara gripe aviar, al no encontrar, independientemente de lo que pueda provocar per se el virus de la gripe aviar, al no encontrar virus de la gripe común, disminuiría la posibilidad de intercambio de material genético entre el de gripe aviar y el de gripe no aviar, con lo cual sería una forma de poder potencialmente minimizar el riesgo. La otra situación es, bueno, concretamente tenemos la gripe aviar, hay algo para tratarla. En el caso de la influenza, como ustedes saben, la influenza es una infección respiratoria que tiene un periodo de incubación muy cortito, de 2-3 días, que desarrolla el paciente fiebre muy alta con muchos dolores musculares, o sea, no tiene nada que ver, aunque pueda parecer, con un resfrío común, que la gente dice estoy engripado. No, en realidad, la más de las veces tiene un resfrío, tiene una infección de la tráquea, de la laringe, pero gripe es algo muy característico, es fiebre alta, 39 grados, con un gran quebrantamiento general, grandes dolores musculares, grandes dolores óseos, gran decaimiento, dura más o menos una semana y el organismo se recupera. ¿Qué pasa? En los organismos que tienen disminución de las defensas, la gente mayor, por eso se recomienda vacunar a los mayores de 65 años, pues normalmente las defensas bajan ya en la tercera edad, los que son diabéticos, los que tienen algún tema vinculado con cáncer, los que tienen algún tratamiento que baja las defensas, aunque no tengan 65 años, también tienen que recibir la vacuna de la gripe. O los chicos muy chicos, en una situación de epidemia de 6 meses a 2 años, que sus defensas recién se están formando, también tienen riesgo. Por eso es importante la vacuna de la gripe. ¿Por qué? Porque después de la gripe es común en aquellas personas que tienen disminución de las defensas, sobre todo, que venga la complicación por bacterias. Y la principal complicación por bacterias que viene detrás es la neumonía por neumococo, que es la bacteria más común que da la neumonía de la comunidad, que todos conocemos, o por otras bacterias más agresivas. Y esto ya tiene un riesgo mucho mayor. Ahí hay que usar antibióticos. O sea, los antibióticos no sirven para los virus, los antibióticos en ese caso se dan para la complicación que provoca la neumonía en los que tuvieron gripe. Volviendo a gripe aviar, no habiendo vacuna que se está tratando de desarrollar, hay medicamentos, se llaman antivirales, porque son contravirus, que se han usado en la gripe convencional, cuando ya está la gripe instalada, sobre todo cuando hay una persona que tiene disminución de las defensas. Lo que hacen estos antivirales es disminuir la multiplicación del virus. Actúan sobre esas proteínas que habíamos hablado, que le dan el nombre, H5, H3, bueno. Actúan sobre esas proteínas, de alguna manera, en el sistema de producción, no dejan que se multipliquen correctamente y el virus se limita en su crecimiento. Estos antivirales han demostrado que son útiles para la influenza convencional cuando se dan muy precozmente, cuando el paciente recién empieza las primeras 24, 48 horas con el dolor de cuerpo, el malestar. Si uno deja pasar más días, ya el efecto se pierde. Lo que se ha visto es que una de estas drogas que sirve para la gripe común, el oseltamivir, dado precozmente, frenaría al H5N1, que es la variante de virus influenza que da la gripe aviar.
Entonces, ¿cuál sería la forma de actuar? Por eso hay todo un plan coordinado por el Ministerio de Salud, que se denomina plan de contingencia, donde intervienen médicos, epidemiólogos, veterinarios, gente del SENASA que tienen que ver con salud animal, porque es fundamental, porque esto va a llegar primero a través de las aves, si es que llega, esperemos que no. Entonces, ya inclusive se han hecho ensayos de campo, simulando una situación por la cual, si llegara a un determinado lugar un brote de gripe aviar, un ejemplo, en una provincia productora, muy productora de pollo, llega a un criadero porque hay patos silvestres o alguna de las aves migratorias que están infectadas y contagian a estos animales, bueno, ahí hay toda una forma de detección, porque hay análisis para poder decir, ¿es gripe aviar o no es gripe aviar? Entonces, lo que se hace es una especie de cuarentena del lugar, se bloquea el lugar, y a la gente que ha estado en contacto, aunque no tenga ningún síntoma, se le va a dar el antiviral preventivamente para acotar en ese lugar potencial donde hubiera ocurrido el hecho. 97. Hay que tomar las medidas y las precauciones para que este virus no se propague y no estemos frente a una epidemia o una pandemia de alcance mundial. Por otro lado, como uno de los problemas que tiene esto es la fácil transmisión, era uno de los 3 requisitos de una pandemia, ¿no? El personal de salud, nosotros, cuando atendemos a este tipo de pacientes, tenemos que tener una serie de recaudos para evitar, a su vez, transmitirla a otros. Entonces, hay que ponerse camisolín, hay que ponerse antiparras para evitar cualquier salpicadura en el ojo por donde puede entrar el virus, hay que ponerse desde ya una máscara o barbijo especial, que en realidad es como una especie de gran filtro de alta eficiencia que no deja pasar partículas, se adapta perfectamente a la nariz y a la cara, y de esa manera se coloca a los pacientes en unas salas especiales que tienen la ventilación controlada para que no salga el aire contaminado de la habitación para afuera, a los pasillos, porque es muy importante cuando esto ocurre tratar de acotarlo lo más rápido posible, porque si no después tiene efecto explosivo. En concreto, nosotros ¿con qué contamos? Primero, con el conocimiento del problema. Segundo, las formas de cómo ese problema puede llegar o puede transmitirse, y con el diseño de un plan que es multidisciplinario en cuanto a quienes lo componen, con veterinarios, médicos, epidemiólogos, y con centros preparados para acotar la situación. Esperemos que no ocurra. Permanentemente van saliendo en la literatura médica artículos en donde hay inclusive un modelo simulado matemáticamente para ver si esto ocurriera, cuánto se podría transmitir, cuánto no se podría transmitir. Hay opiniones encontradas. Lo concreto que es una amenaza real, cierta, y por eso, que en este caso afectó primero a los países, digamos, inicialmente postergados porque empezó por el sudeste asiático, pero ha afectado aves y algún caso esporádico en países desarrollados. Y por eso mismo la Comunidad Europea, además de haber sacrificado un montón de aves, justamente para cortar y bloquear el proceso en los criaderos que tenían aves contaminadas o infectadas, han puesto todos los esfuerzos. Lo mismo ha ocurrido con Estados Unidos y Canadá, digamos, no han tenido casos todavía, y bueno, nosotros un poco estamos replicando eso, que es lo correcto. Lo que no hay que hacer es generar expectativas que uno lo bloqueen. Acá hay que estar alerta, ocuparse del tema y no, digamos, tomar medidas alocadas que no conducen a nada y no resuelven el riesgo potencial. En cuanto a la verdadera eficacia de los antivirales, hay más antivirales contra la gripe. La mantadina, la rimantadina, que es lo que se usaba al principio, ya está demostrado que no sirven para el virus de la influenza aviar, y hay alguna opinión contraria respecto de la gran eficacia de los celtamivir, pero actividad in vitro tiene y evidentemente es a lo que hay que recurrir. Otro de los problemas que ha surgido es, claro, ¿hay oseltamivir disponible? Como esto generó indudablemente susto, miedo, pánico, mucha gente en los países de Europa con capacidad de compra salió a las farmacias a buscar este antiviral, que se usaba relativamente poco.
hay un solo laboratorio que tiene la licencia porque lo desarrolló, tiene la patente, y en este momento, como no da abasto para la cantidad de antiviral que hay que producir para tener stock, como para que cada país pueda actuar, bueno, han tomado distintas medidas las autoridades sanitarias de los diferentes países. Ante esto, por ejemplo, se bloqueó en Francia que la gente fuera a la farmacia y empezara a hacer stock y a copiar en su casa pastillas, porque realmente desde el punto de vista de la salud pública, no sirve de nada que uno tenga el antiviral en la casa, cuando a lo mejor el problema ocurre en una provincia a 200 kilómetros, que si uno no lo controla en el lugar de origen, teniendo ahí el antiviral, después por más que uno lo tenga en la casa, se disemina por todos lados. Por eso tomaron intervención los ministerios, las secretarías de salud, o sea, los entes oficiales, como para ser ellos los que concentran el antiviral y se distribuye de acuerdo a la necesidad epidemiológica. Las cosas que están demostradas hasta ahora. Primero, en la gente que tiene disminución de las defensas de distinta causa, tenga o no tenga 65 años, es altamente efectiva y se debería vacunar todo el mundo. Porque hay gente que se muere por o por la gripe misma o por las complicaciones, sobre todo de la gripe que habíamos explicado antes. La gente sana, digamos, el adulto joven, el adolescente, digamos, del adolescente a los 65 años, sin ninguna enfermedad predisponente. Vacunado contra no vacunado, el vacunado se infecta mucho menos de la gripe. Sus defensas van a hacer que la gripe esté acotada, no tenga complicaciones. Pero por eso, inclusive desde un punto de vista laboral, la gripe lo que genera es, viéndolo desde el ángulo económico, pérdida de días de trabajo, inclusive de las capacidades personales de cada uno, porque uno se siente muy mal, digamos, no solamente por el hecho de no poder ir a trabajar. Por lo tanto, se ha ido extendiendo la recomendación de la vacuna de la gripe a la gente que tampoco tiene riesgos. ¿Por qué? Porque esa gente, inclusive muchas empresas, vacunan gratuitamente a su personal porque le va a implicar que va a tener menos días perdidos de trabajo. En el caso del personal de salud es una situación aparte. Tenemos todos obligación de estar vacunados. La vacuna no es obligatoria por ley, pero desde un punto de vista ético y epidemiológico, nosotros debemos recibir la vacuna porque nosotros, aunque tuviéramos aparentemente un cuadro leve, menor, permitimos circulación del virus de la gripe y estamos atendiendo a un paciente que tal vez tenga un cáncer y le transmitimos gripe sin darnos cuenta. Entonces, ese es el rol fundamental que tiene la vacunación en el personal de salud. La vacuna de la gripe convencional realmente no tiene eventos adversos significativos. Es una vacuna absolutamente segura. Lo puede recibir una embarazada en una situación de riesgo, o sea, no hay riesgo para ella. La vacuna es para la gripe y previene solo gripe. La otitis, la conjuntivitis, el resfrío, la traqueitis, la bronquitis está provocado por una lista muy larga de otros virus y esos en realidad no tienen las complicaciones que tiene el de la gripe. Eso es importante que la gente lo comprenda. Entonces, que no diga, me vacuné, me resfrié más veces. Epidemia es la aparición en un determinado momento, en un determinado lugar, respecto de una determinada enfermedad, un número de casos mucho mayor que lo esperado. Cuando está acotado a una poca cantidad de casos, pero mayor que la esperada, se habla de brote epidémico. Cuando es un número mucho más significativo, ya hablamos de epidemia. La epidemia puede ser en una ciudad, puede ser en un país, la epidemia de sarampión. Pandemia es cuando la epidemia se globaliza, ya que está tan de moda el término globalización. Pandemia es una epidemia de alcance mundial, donde se requieren